¿Cómo estás, Sandra? Yo estupendamente. Estaba aquí explicando un poquito quién eras. Estoy diciendo que no eres español, que eres mexicano, que eres Tampoco coach soy, también. tampoco soy mexicano. No, no, soy peruano, pero vivo en Peruano. México. Vale, vale, yo no lo sabía. Yo pensaba que eras mexicano, así que eres peruano. Soy peruano, Ostras, pero vivo en México. Sí, correcto. Eso sí. ostras. Guay, pero es muy, muy bonito, me han dicho. No he estado, pero tiene. A mí es que la montaña me encanta. Uf, Entonces, no. Eres bienvenida. bueno, Me agarran los dos países, o sea, por eso también me siento también muy cómodo acá en México, pues tiene mucha historia, muy rica, ambos países, ¿no? México y Perú, pues, ¿no? Obviamente amo mi país, ¿no? No lo voy a negar, ¿no? Pero claro. bueno, eres bienvenida y a todos, ¿no? De conocer ambos países, ¿no? Tienen, en verdad, mucho que visitar, mucho que conocer, de verdad. Aparte de que la comida es muy rica en ambos lugares. Y bueno, ya te comenté que las pirámides para mí es algo pendiente que tengo. Las pirámides escalonadas es algo que me llama mucho, porque esa cultura es algo como no tan conectado con la tierra. Bueno, estaba comentando, ¿no? Que los dos somos coach y que esa diferencia cultural, ¿no? Eh, Tiene que notarse, porque, bueno, ahora dices que eres peruano, yo pensaba que eras mexicano, pero es que las dos culturas son como muy, muy de tierra, ¿no? Muy no sé, muy ancestrales, ¿no? Es como, Bastante central. Por eso siento esa cercanía, ¿no? O sea, no, a ver, sabiendo toda la diferencia del mundo, ¿no? Tiene esa parte ancestral y se nota, lo sientes, ¿no? Aparte de toda la cultura, aparte de todo, bueno, otras similitudes, ¿no? Pero esa parte ancestral lo encuentras en su día a día, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Este, mm, no sé, lo sientes, ¿no? En las mismas personas, lo ves un poco en las calles, obviamente cuando visitas todos estos centros. Este, y es más, cuando mucha gente acá practica esas terapias de por sí ancestrales, ¿no? Que no es tan común en otros países, ¿no? Son pocos los países que realmente tienen ese bagaje o lo absorben de otros países, ¿no? Pero el caso de Perú y México es propio de ellos, ¿no? Ya sea de los aztecas o de los incas, sí. ¿no? No, y bueno, hay otras culturas de por medio, obviamente, pues, ¿no? Tenemos esa riqueza histórica, pues, ¿no? Y eso viene con toda esa parte, ceremonias antiguas, temas nutricionales, tiene infinidad de cosas. Podemos pasarnos varios lives hablando de lo mismo, ¿no? De verdad es Sí, muy rico. sí, claro. Y a mí me gustaría saber de dónde vienes, o sea, no a nivel geológico, que ya está claro que vienes de Perú, sino a nivel personal, emocional, ¿cuáles han sido tus inicios, ¿no? De dónde partes? A ver, ¿de dónde parto? Yo estudié economía, yo soy economista de profesión. Ok. Esa es la parte que nadie se espera, ¿no? Yo estudié economía, estuve trabajando muchos años en la parte administrativa, en la parte financiera. Yo estudié una maestría estudié una maestría en Barcelona. Ah, Estuve 2 años viviendo en sí. Barcelona. Sí, sí, sí. Estuve 2 años estudiando en Barcelona. Una maestría, un posgrado también en la parte de compras y logística. Entonces, sí, por muchos años me dediqué a esa parte, ¿no? Dentro de varias empresas, ¿no? En el rubro inmobiliario, en el rubro de metalmecánica, pasé por varias empresas y eso fue mis inicios, ¿no? Toda la parte de finanzas, o sea, administración y finanzas, digámoslo así, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto saber la parte profesional, porque Ujú. cuando una persona decide ser terapeuta, decide ayudar a los demás, es por algo. Definitivamente, a ver, esa parte me pasó que estuve muchos años, Sandra, como que negando, ¿no? Negando, evitando, bloqueando esa parte de mí, ¿ok? No le hacía caso, o sea, el llamado lo tenía, ¿ok? Pero no le hacía caso, no le hacía caso y, tío, 2007 fue cuando ya no pude más. O sea, fue un tema de que entré en un conflicto muy grande, ¿no? Un conflicto muy grande, porque vivía en una resistencia, tratando justamente de evitar, pensando,
En verdad, un error completamente de que si lo evitabas y se iba a ir este llamado o esta parte de mí, y en verdad nunca se va a ir, porque es parte de mí, justamente, ¿no? En ese momento pensé que dije, ah, no, lo bloqueo, lo elimino, lo trato de controlar, esto no existe, y para comenzar también que de cuando en cuando sale, porque no puedes 24/7 estar controlando eso. Sale de vez en cuando, pero cuando salía era como que, no, eso no existe. Y toda mi parte racional lo negaba, ¿no? Y te digo porque me acuerdo la fecha, 2007, fue cuando dije, no puedo más. O sea, entré en un conflicto interno muy grande, ¿no? No me sentía cómodo, encima obviamente me fue mal el trabajo, me fue mal con la pareja, o sea, comenzó a caer varias cosas. Fui, ¿no? Obviamente mi parte racional que me dice, no, anda anda a pedir ayuda. ¿Y qué fui? Fui a un psicólogo. Me ayudó, no lo niego, pero no fue suficiente, no fue suficiente. Y como dicen, ¿no? A veces aparecen estas personas, ¿no? Que al final fue mi maestra, acepté la ayuda y ella también aceptó ayudarme y guiarme. Y ahí cambió la cosa, desde ahí. O sea, pero fue o sea, yo lo recuerdo ahora, o sea, y lo agradezco haber tomado esa decisión porque hubiera podido tomar otra decisión, pero para te una idea, ¿no? Ese fue el año que yo me fui a estudiar a España. Y, y ahora digo, estaba tan cargado, estaba con como te digo, esa resistencia, este conflicto tan grande, que ni siquiera mis papeles para irme a España, ni siquiera eso me salió el último, o sea, cuando decidí hacer este cambio y aceptar o comenzar este camino, porque recién lo comencé y tardó también años, mis papeles salieron creo que a la semana y me fui. Inicialmente no me iba a ir porque no tenía los papeles, no me habían dado la visa, no, o sea, fue terrible, como te digo, salí, mal el trabajo, mal con la pareja, mal con la familia, me peleé con amigos, no salió mi visa, no, o sea, por donde lo miraba era una tras otra, pero Claro. estaba en esa resistencia, estaba en ese conflicto, ¿no? Y ahí es cuando comienzo, y como te dicen, ¿no? Cuando el alumno está, con el alumno, pues, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y literalmente apareció esta Sí. persona, que fue mi Qué primera bien, maestra, que me ayudó, que me guió en este camino, pues, ¿no? El comienzo. qué bien. ¿Y ahora en qué punto te encuentras? Ahora, eterno aprendiz, de verdad que, ahora sí totalmente, me siento ya, o sea, ya soy el total, he encontrado, ¿sabes qué es lo más lindo? Que después de muchos años, me costó años, lo tengo que aceptar, estos puentes, porque también eso fue mi segunda lucha, ¿no? ¿Cómo hago con este mundo que también pertenezco, que también lo soy, este mundo, digamos, tradicional, estructurado, analítico, de donde vengo, donde es una gran parte de mí, y yo mi otra parte, más sensible, más energética, más espiritual, ¿cómo hago con estos dos? Si soy una solo, ¿no? Y sí, entré en conflicto, no lo niego, ¿no? Y ahí comencé paso a paso, y obviamente con mentores, con maestros, con guías, a encontrar puentes, ¿no? Y ahora me encuentro ahí, ¿no? Ya en mi totalidad, haber aceptado los dos, haber encontrado estos puentes, ¿no? Y siempre muy curioso, ¿no? De siempre estar buscando, profundizando, leyendo nuevas terapias, nuevos enfoques, porque siento que también la vida es dinámica, entonces vas encontrando y vas actualizándote, ¿no? Uno para mí, y obviamente sobre eso es lo que yo enseño, ¿no? Lo que yo enseño, lo que doy, lo que ayudo justamente a mis coaches, a mis consultantes, pues, ¿no? Pero siempre parte de mí, ¿no? Entonces siempre ando como esa parte curiosa, ¿no? Al día de hoy, pues, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quiero ir? Puedo adelantar un poco, ¿no? Para el último trimestre estoy preparando un proyecto, un gran proyecto. Ya lo sabrán, ya lo daré con detalles, ¿no? Muy, muy, muy interesante, justamente ayudado por un mentor. Este, tengo también, ¿no? En verdad, se parten dos ahí, ¿no? Pero es un gran proyecto al final y al cabo. Este, mm, Tengo también dos ideas más, que es escribir un cuarto libro. Yo tengo ya tres, quiero un cuarto libro, pero Wow. esos tres libros iniciales son más del lado, digamos, vamos a partirlo así, del lado tradicional. Hablan mucho, por ejemplo, de el tema del lenguaje no verbal, que es una guía, habla de cómo conseguir trabajo, ¿no? O esas personas que están en esa búsqueda laboral, habla más de eso, cómo ayudarte en ese camino.
y sobre una plataforma, ¿no? Entonces también es como una guía, ¿no? Este caso quiero ir más al desarrollo personal y profesional y el tema del bienestar. Por ahí va a ir el libro. No, no les puedo contar más. Y y siempre me ha llamado mucho la atención y obviamente lo he hecho muy poco, pero quiero hacerlo obviamente de una forma más continua, el tema de formaciones, ¿no? Está formando, dar cursos, dar más que charlas, un curso, ¿no? Cursos o capacitaciones terapéuticas, una formación, ¿no? Todavía lo estoy moldeando ahí para ver cómo se puede dar, pero eso es lo que se viene. Qué bien, súper interesante. Yo quiero leer esos libros, ¿eh? Lo comentaré, te lo comentaré bueno, te lo comentaré a ti, lo comentaré a la comunidad cuando lo tenga, cuando lo publique. Espero que pueda ser a fin de año, si no a inicio del próximo año. Ese es un poco el plan, Este ¿no? año. En un corto plazo. Vamos a ver si puedo llegar este año, si no en si no el final del trimestre, el primer trimestre del próximo año. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque quieras o Muy no, bien. suena muy bonito, pero en verdad tiene un trabajo bastante arduo hacer un libro, ¿no? Y con todo lo que le quiero incluir, y ya estoy viendo que eso me lleva a un segundo, ¿no? Como me pasó la primera vez, ¿no? De un libro, le digo, del primer libro, este tema que le decía, ¿no? En la ayuda de la búsqueda de trabajo, salió el segundo. Salió Claro. el segundo porque comienzas a ver, comienzas a repasar y digo, oye, pero acá hay mucha más información. Pero ¿para qué condensarlo en uno, no? Y lo hice, y al final hice un segundo libro sin pensarlo, no lo tenía en mente. Salió el segundo. O sea, algo así me Bueno, está pasando. qué Pero bueno. bien. Genial. Estupendo. Yo empecé a escribir un libro también, pero basado en cosas que les pasan a las personas, o sea, en pacientes que me he encontrado Ujú. y ese conflicto novelado y explicando la solución, ¿no? Entonces, bueno, son como historias de cada persona, pero es que estoy empezando el tercer capítulo, pero es que, claro, es que no da la vida, es que lleva un trabajazo detrás que tela, sí, sí. Es que lo pasa que Eh, encima te vas acordando, quieres incluir más cosas, no sé, por lo menos yo, ¿no? Me imagino que te sí, pasa muy parecido porque como a ti, claro, tienes un montón de historias, tienes un montón de anécdotas, o sea, dentro de esta experiencia, entonces la tratas de plasmar, te tratas de acordar, quizás tienes algunas notas, y salen otras cosas, y eso te lleva a otro lugar, y entonces, y dices, wow, de un enfoque te salió como muchas ramas, ¿no? Entonces, claro. sí llega a pasar, pues, ¿no? Y sigues acordándote, y sigue, oye, pero mira, sí, esta persona dijo, ¿no? Y sale esto y se puede acá, y obviamente si quieres dar encima, ¿qué harías como un consejo, como una ayuda al respecto, no? No, se comienza a ampliar, ¿no? Pero Sí, es sí. parte del proceso, ¿eh? Es parte del proceso. Yo lo veo así. Sí, es muy interesante. Además, casi es como una terapia propia, ¿no? El escribir. Es una terapia. Yo lo tomo como terapia, o sea, no solo es recordar, sino porque justamente como las cosas son dinámicas, yo me acuerdo, yo te puedo decir una anécdota X hace, no sé, 10 años, y yo, claro, en ese momento hice esto, lo enfoqué de esta manera, quizás en este momento ya no lo haría de esto, o lo complementaría con esto, ¿no? No por eso está mal, funcionó hace 10 años, pero claro, las cosas cambiaron, se salieron nuevas, no sé, nuevas teorías, nuevos enfoques, yo también aprendí nuevas cosas que dije, ok, acá lo hubiera complementado con A, B, C, algo que no conocía hace 10 años, Claro. definitivamente. Entonces, Ujú. eso es lo que va variando, pues, ¿no? Entonces, pero no sé, es parte también de enriquecerte, pues, ¿no? De recordar, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. Así es. Claro, la evolución se tiene que ver plasmado en tu libro, evidentemente. Sí, sí, sí. Esa es un Qué poco la bien. idea, pues, ¿no? Y obviamente, hacerlo también no tanto como, o sea, más, lo veo como del lado más como novela, pues, ¿no? Entonces, es un poco lo que a mí, por lo menos personalmente, me está costando, ¿no? Quizás los otros son un poco más, digamos, teóricos, por decirlo de cierta manera, ¿no? Acá lo que estoy tratando es que sea justamente como un cuento, como una historia, como una novela, pues, ¿no? Desde mi experiencia, pues, ¿no? Entonces, no que lo sientan como que, te voy a dar un consejo, sino te estoy dando un consejo, pero de una forma, escondido, por decirlo de cierta manera, pues, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Yo, Milko, tengo curiosidad en saber cómo funcionan tus sesiones, porque como hemos hablado, la cultura mexicana, peruana, es muy distinta a la española. Entonces, bueno, tú eres coach, yo soy coach, y tengo curiosidad en saber cómo combinas esta cultura ancestral, porque también eres terapeuta Ujú. holístico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo son tus sesiones? Tengo curiosidad. Mira, mi base siempre es el coaching, siempre. Yo comienzo siempre por el tema del coaching. Pero yo antes que nada, Sandra, lo que hago es le digo diagnóstico. ¿Ya? Estoy acostumbrado, porque obviamente también como economista hacía diagnósticos, para hacer investigaciones, ¿ok? No es que yo te voy a diagnosticar, no quiero que se malentienda, porque el que diagnostica es un psicólogo, es un psiquiatra. Yo lo diagnostico, yo no te voy a decir tal enfermedad, yo no lo hago. ¿Okay? Mi diagnóstico es más que nada sentarme a conversar contigo y entender tu historia para eso plantearte justamente un plan en las sesiones. Entonces, ahí es donde yo comienzo con diferentes tipos de preguntas, a entender tu historia, a entender quién eres, a entender tu entorno, ¿ok? Y saber qué hacer, por ejemplo. Pero ahí es donde yo comienzo a mezclar la parte de las terapias. Por darte una idea, ¿no? Yo comienzo a preguntarte eh, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, la de tu esposo, hijos, pareja, padres. Y tú miras, pero ¿para qué necesitas una fecha de nacimiento? Porque parte, por ejemplo, de la misma numerología. La tomo en cuenta. Tomo, por ejemplo, en cuenta lo que se llama análisis transgeneracional. Entonces necesitar las fechas. Entonces, comienzo, porque todo para mí es información. Por eso yo lo baso en el tema de información. Me ayuda el coaching a esas preguntas poderosas para decir, por acá tienes que entrar, por acá te tengo que hacer pensar. Pero no, lo que hago es la integro con las terapias. No, no es que las mezclo, porque ahí a veces se confunde. No es que, hago un poquito, en esa sesión hago un poquito de biodescodificación con numerología. No, eso me baso en una sesión de decir, ok, ahora voy a centrarme, por ejemplo, en transgeneracional. Entonces, esa sesión es sobre esto. Y trato sobre esto, ¿no? Y voy viendo qué va necesitando la persona, ¿no? Entonces, las terapias lo que me ayudan, por eso lo tomo como una integración, como un complemento, me ayudan a ver qué enfoque necesita la persona y cómo la puedo ayudar. Obviamente, con la escapa de mis manos, tengo otros terapeutas que le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Necesitas profundizar más en constelaciones. Yo le presento a mi consteladora. Simplemente le digo, mira, anda donde esta persona, ella puede profundizar. Yo sé, pero ella profundiza. ¿Te das cuenta? Entonces, pero siempre mi base es el tema del coaching, ¿no? Con esas, como te digo, preguntas poderosas, pues, ¿no? El antes y el después. Eso se mantiene, ¿no? Definitivamente. Y he encontrado justamente esa forma, como te decía al principio, de integrar, pues, ¿no? Y quieras o no, lo integro con esa parte que te decía de consultor o analítico, ¿no? Siempre porque obviamente mi base es análisis. Entonces yo estoy analizando, estoy viendo los gestos, tu forma, tu lenguaje no verbal, lo que me estás diciendo, las palabras que utilizas, dado el coaching, esa escucha activa. Entonces yo estoy así, te estoy Sí. escuchando y decía, Sandra, pero acabas de decir esto, ¿no? Has usado esta palabra. Ojo que esto te está llevando a esto, ¿no? Entonces, es mucho de escucha activa más que otra cosa, ¿no? Una de las herramientas más poderosas. Sí, si no escuchas no puedes avanzar, porque al final, si no escuchas a la persona y lo único que haces es escuchar para hablar, no tiene ningún sentido. Evidentemente, el coach, la base es la escucha activa y presencia plena, no hay No hay más. más. Y mucho me pasa que quieren que yo sea más que coach, sea un mentor, o sea, que los guíe. O sea, sí, sí, definitivamente, pero soy más de, como te digo, hacer esas preguntas, por eso me siento cómodo con el coaching, de hacerte estas preguntas a yo decirte qué hacer. Yo prefiero, te hago estas preguntas, va mucho más de la mano con mi otro lado y te llevo a ese punto para decir, ok, sí, tengo que hacer eso. O sea, tú llegaste a la solución. Yo te ayudé con mis preguntas, Sí. pero tú ya estás a la solución. ¿Por qué te digo eso? Porque siento que la persona toma mucho más conciencia al respecto, al respecto de su proceso, al respecto de sí misma. Que ahí puede recibir un consejo muy puntual
decir, oye, ¿qué hacer? Pero siempre yo te digo, ¿qué harías tú, Sandra? Siempre espero que tú me plantees y yo de ahí te pueda dar un consejo adicional. Oye, mira, quizás te estás olvidando de agregar esto o no estás tomando en cuenta esta parte. Por decirte, lo que normalmente pasa, ¿no? La gente normalmente no es preventiva, no busca esa parte de contingencias. Entonces yo le ayudo con eso, ¿no? ¿Y qué pasa si sale todo mal? No, pero ponte a pensar nada más. ¿Qué pasa si todo sale mal? ¿Qué pasa, no sé, si te quedas sin internet? ¿Puedes avanzar? ¿Puedes hacer esto? ¿Qué pasa si te cambias de lugar? No sé, lo hago pensar justamente, pero desde ese lado de contingencias, no desde el lado preventivo, por darte una idea, que es lo que normalmente me pasa. Entonces, le amplío el panorama y digo, ¿por qué? Porque al final estás preparado. Si no pasa, no pasó nada. Pero si pasa, estás preparado. No comienzas de cero, no comienzas, o sea, te puedo asegurar que tu ansiedad se va a reducir, porque ya lo has pensado, ya has analizado esa parte. No vas a estar como que, y Sandra, ¿y ahora qué hago y qué va a pasar? Y la ansiedad te va a salir. Ujú. En cambio, el otro, no te voy a decir que no salga, pero va a ser mucho menos de todas maneras. ¿Y qué es lo que más te encuentras en sesión? Uf. Mira, yo pensé, y eso era una creencia mía, digo sinceramente, este, mm, ahora que, que me llegan muchas más personas post ruptura de una relación, ¿ok? No solo de relaciones de pareja, ¿no? Sino, por ejemplo, no amicales, en mi caso, ¿no? No es que yo he roto relaciones, sino hay un distanciamiento porque obviamente he viajado, ¿no? Entonces, hay gente que lo siente como una ruptura, ¿ok? Obviamente el fallecimiento de alguien. La idea es que de alguna forma se rompió esa relación. Entonces, estoy viendo mucho esa post-ruptura, ¿ok? ¿Y dónde vino mi creencia? Que yo pensé que la diferencia o la distancia entre los pacientes hombres y mujeres iba a ser mayor. Y no es así. Es casi igual. Casi igual. Esa es una. La segunda es que básicamente pasan por las mismas situaciones. No hay mucha diferencia. O sea, por ejemplo, tú me puedes decir, no, una de las tres que siempre pasa es infidelidad. Se creería que viene más del lado del hombre hacia la mujer. Yo le digo que no. Yo recibo casi la misma cantidad de hombres que le han sido infieles que mujeres. Es increíble. Esa fue una creencia mía, por ejemplo, que me hizo ver decir, estoy equivocado, no es así. La diferencia, como te digo, si no es 50-50, 60-40, no pasa más de eso. Entonces, sí estoy recibiendo mucho justamente esta post-ruptura donde pasa por infidelidades, abusos, y todos estos grandes mitos que a veces dicen, es tóxico, ahora la nueva palabra es narcisista. Le digo, a ver, yo no te lo diagnostico, como dije, ¿no? Conozco. Y con lo que tú me estás contando, no se acerca a eso. No es narcisista. Es mentiroso o es egocentrista. Estoy de acuerdo contigo, pero narcisista, como te digo, yo no lo diagnostico, ¿no? Pero conozco el tema y conozco algo del tema, sí. Y la gente como que simplemente por moda, creo yo, coge una palabra, ¿no? Lo mismo pasó con toxicidad. A todo le decían tóxico. Yo decía, ¿por qué no defines? Define que te está abusando, define que te está mintiendo, define que, no sé, te fue infiel. No, todo es tóxico. Entonces, sí me pasa mucho, me está pasando mucho eso es en el día a día. Este, Después también tuve un momento donde recibía muchos mensajes de personas que me decían que se iban ¿cómo decirlo? Quitarse la vida. Ya ya implica otra cosa, ¿no? Pero, pero por ejemplo, ¿no? Yo sé que necesitan ayuda, ¿no? Pero para mí yo parto por algo simple, no sé qué piensas tú. Una persona que se quiere quitar la vida no va y te escribe. No, no va y le escribe a un desconocido por Instagram. No es que no tenga el pensamiento, no es que no esté en ese proceso, pero que si realmente lo quiere hacer, no lo comenta.
Obviamente No, hay que ayudar, una persona llegada a este punto, que sí, lo que tú dices se lo ha planteado, en el momento en que lo escribe, es para pedir ayuda. correcto, Es para decir, fíjate que mal estoy, necesito que me ayudes, por favor, ¿no? exacto, esa atención, está Sí. pidiendo ayuda, a su manera está pidiendo ayuda, está pidiendo atención. Entonces, Claro, cuando es un desconocido, en tu caso que eres coach, yo interpreto que si alguien me escribe a mí diciendo, oye, me voy a suicidar, es porque espera ayuda de mi parte. Si esa persona lo dice en casa, lo que tú dices es un reclamo de atención. Es distinto, ¿no? O sea, cuando correcto, están en casa, decir, oye, que me voy a suicidar, me voy a suicidar, o hay intentos de suicidio que ves que han sido llamadas de atención porque, no sé, te tomas pastillas y sabes que a los 10 minutos tus padres van a entrar en casa, ¿no? O tu pareja, sabes que si te va a encontrar te van a llevar al hospital. Entonces, correcto, si lo quieres hacer realmente, lo haces en horas y lugares que sabes que no te van a encontrar. Entonces, esos son llamadas de atención. Pero cuando una persona que no te conoce como coach, o sea, que no te conoce, pero sabe que eres coach y te dice eso, para mí es que hay una parte de esa persona que está pidiendo ayuda a gritos, ¿no? exacto, ¿Y exactamente. cómo reaccionas tú ahí en frente a esa situación? Mira, ahí es que mucho ayuda simplemente las conversaciones, Sandra. Justamente porque dentro de esa ayuda está pidiendo atención de una forma. Algo no está siendo escuchado, algo está pasando, definitivamente. Entonces, yo te digo, ok, acá estoy, te escucho. Y comienza a cambiar la cosa. Me comienza a contar, me comienza a hablar, obviamente, muchos por un tema de una depresión profunda. Entonces digo, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo ya haces eso? Entonces ya comienzan las preguntas y comenzamos a ahondar al respecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al final termina siendo una mala gestión de tus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que esa persona ya sus emociones las han gobernado. Entonces, suena feo, ¿no? Pero terminas casi siendo no sé si era lo mismo en España, ¿no? Este cuento de Gepetto y Pinocho. Entonces, tú terminas siendo Pinocho. Pues las emociones estás en esto, definitivamente, y tú no te das cuenta, ya es totalmente inconsciente. Entonces, está más o menos en ese punto, ¿no? Entonces, te digo, en la misma conversación se va sintiendo como, es hacerlo sentir también como, ver obviamente si conectamos, y obviamente llegar al final y al cabo a esas raíces, de por qué terminó en este punto. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es para mí, porque sí pasa mucho que se quedan en esa parte superficial. Yo digo, si te quedas en esa parte superficial, es como tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. Te va, te va, te va a aliviar ese dolor de cabeza en ese momento, pero no te curó, porque te va a volver el dolor de cabeza. No llegas a la raíz. Ahorita te sientes cómodo, ya no tienes esas ideas de lo que quieres hacer con tu vida en este momento porque has conversado conmigo. Y sí pasa, pero si no vas, si no tenemos, obviamente, no lo puedo, o sea, solucionarlo en una sola conversación, es un tratamiento, definitivamente es varias sesiones al respecto, ¿no? Entonces, si tú al final, a partir de eso, no quieres hacerlo conmigo o con cualquier otra persona, ojo, ¿cómo no llegamos a la raíz y no llegas a realmente a curarte? Ahorita estás tranquilo, ahorita ya no tienes esa idea, ¿no? Fue la pastilla, ¿no? Pero depende de ti, pues, ¿no? Entonces, como que es hacerles pensar, ¿no? Ahí viene esa parte, pero siempre para mí, Sandra, es llegar a la raíz del conflicto, a la raíz de esa herida, ¿no? Si no, te quedas en la parte superficial y vas a volver en lo mismo, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, para gestionar bien las emociones, lo importante es llegar a la raíz. Totalmente. O sea, primero reconocerlas. O sea, para mí el punto básico es recordarlas, o sea, recordar qué pasó, esa raíz, y reconocerlas, que las tienes. Porque ahí viene también mucha resistencia, ¿no? Yo no tengo eso, no me pasa, ¿no? No sé, todas las cosas que pueden haber. Entonces, si no llegas a ese punto de reconocimiento o recordar eso, ¿qué trabajas? Trabajarías una superficie. Y si se da el caso que la persona no recuerde, que haya bloqueado ese recuerdo,
porque sabes que la mente pues a veces bloquea el recuerdo como una defensa. ¿Qué sucede ahí? Es que ahí viene justamente las terapias. Ahí veo qué terapia puede ayudarte. A ver, normalmente lo que pasa es que para mí hay 4 puntos de donde yo puedo partir, ¿ok? La primera es uno mismo, ¿no? Y nuevamente, ¿dónde pasa? En la infancia. La infancia es donde más ocurre, donde más aprendes todo esto. Y ojo, no es un tema de culpar, es un tema de quiénes son tus maestros en ese momento, tus padres o cuidadores, porque en verdad pueden ser diferentes personas. Por eso le digo tus cuidadores o tus protectores en ese momento. Entonces, en esa etapa, sobre todo entre los 2 años, o 0 años y 10 años, digamos así, o por lo menos hasta los 6, es fundamental. Porque tú aprendes de tu ambiente, de lo que ves. Eres una esponja, eres un espejo de todo lo que ves. ¿Y qué es lo que ves primero? Tus padres o tus cuidadores. Y ahí se generan los primeros conflictos, los primeros traumas, las primeras heridas. Entonces, es ir hasta ese punto, ¿no? Digamos, tu infancia. De 0 a 10, vamos a ponerle, ¿no? La segunda parte es algo ya mucho más, es un programa mucho más inconsciente que pasa en toda la parte del embarazo. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que vive la madre se lo transmite al hijo o a la hija, ¿no? Entonces, es otro punto, pero tú no lo sabes, pero ya estás programado por eso. Desde esa concepción, gestación, dar a luz hasta los 2 años, que se llama Proyecto Sentido, de alguna forma también recibes esa información y está en tu inconsciente. Otro punto para llegar. El tercer punto es los programas que vienen de tu familia, ¿no? De tu clan familiar, ¿no? Muchas veces me imagino que también se escucha ya, ¿no? He heredado tal condición, no, he heredado tal enfermedad. No, tú heredas el programa que está detrás de esa enfermedad, ¿no? Entonces, la dificultad ahí es que puedes irte hasta la quinta generación. Entonces, ¿quién conoce esa información? Es complicado. Entonces, ahí vienen las terapias, constelaciones, biodecodificación, la misma hipnosis, que te van ayudando justamente a llegar a ese punto. Y hay una cuarta, que yo lo dejo ahí literalmente porque es un tema netamente de creencias. No significa que no se pueda hacer, simplemente ayuda más cuando crees en eso. ¿A qué me refiero? Si es que crees en otras vidas. Porque también vienen programas, para los que creemos en eso, de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque no terminaste de hacer o dejaste algo ¿cómo se llama? A la mitad. Y lo mantienes en este momento. O, por ejemplo, ¿no? Yo tengo algo contigo de otra vida, ¿no? Porque quizás ahorita somos amigos y en otra vida fuimos hermanos. Entonces, depende de dónde viene. Entonces, ahí comienzo justamente a preguntar, a ver, y ver qué terapia te puede ayudar justamente para llegar a ese punto de la raíz. Entonces, ¿la persona va a poner bloqueos? En mayor o menor medida, sí. Hay forma de romperlos, o como yo digo, si no lo rompes, lo bordeas, ¿no? Para que llegar a esa parte de reconocerlo, realmente llegar a ese punto de recordarlos, porque están en tu inconsciente. Esa es la magia, no se va, está en tu inconsciente, lo sabe. Que tu mente consciente no quiera formar esos bloqueos, sobre todo mira, o por miedo o por dolor, totalmente. Pero no es que no lo sepas, no es que no exista. Bueno, a nivel consciente no, pero lo que tú dices, en el inconsciente está, en el inconsciente mental, pero es que en el cuerpo físico también, el Correcto. cuerpo tiene memoria celular. Entonces, un gesto, un algo puede llevarte a un evento de una vida pasada que de golpe y porrazo recuerdas por ese gesto, por ese movimiento. O sea, hay Total, muchas técnicas. totalmente. A de gimnasia, o sea, hay muchas técnicas físicas que a través de una postura recuerdas bien una imagen de una vida pasada, o sea, y toda la información está aquí. Todo. Mira, de algo tan simple que yo que le digo, ¿no? ¿Por qué para ti, ok? Yo creo que todos han mencionado eso. ¿Por qué decimos déjà vu? ¿Por qué tú reconoces el déjà vu? Porque tú lo dices, ¿no? Ah, déjà vu. Significa que ya lo pasaste. Eso es el déjà vu. Significa que ya lo viviste.
se fija una repetición. La película Matrix lo dice clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tu inconsciente reconoce esa situación y o no o la persona, pero digamos, reconoce la situación que estás viviendo o ese pedazo de esa situación porque ya lo vivió. No digo que sea exactamente igual, pero esa situación, esas emociones, ya lo vivió. Por eso lo reconoce. Dice, ah, déjà vu, ya viví esto. Y no necesariamente de esta vida. Ojo, también puede haber sido de esta vida. Ojo, ¿no? Ujú. Pero lo que tú dices es cierto. Tu inconsciente reconoce. Tu cuerpo lo reconoce y reacciona al respecto. Lo que pasa es Sí. conexión, ¿no? Entonces, Hoy, o bloqueo que dices, ah, no, eso no pasa, ¿no? O no, no somos tan conscientes, entonces normalmente no le hacemos caso. ujú. Entonces, nos olvidamos o no prestamos atención. Bueno, no prestar atención es lo fácil, ¿no? Lo miramos, así no nos tenemos que enfrentar a lo que nos duele y vamos al final sobreviviendo en el día a día. Pero el momento en que ves que ya no puedes sobrevivir más y que necesitas empezar a vivir, no hay más cojones que pasar por terapia y enfrentarte a tus miedos, a tus mierdas y a lo que venga, ¿no? Para poder limpiar eso y empezar a disfrutar la vida, que es a lo que hemos venido, ¿no? Sí, y ahí está un poco el tema, Sandra, ¿no? Obviamente cada uno tiene su proceso y su tiempo, Ujú. ¿no? Yo te contaba al principio, ¿no? Lo mío tomó años. O sea, imagínate, yo estuve así en esa resistencia, en ese conflicto, en ese bloqueo, no sé, años, años, hasta que yo mismo me sentí que ya no podía más, ya, eso fue mi proceso, no tiene que ser ni cerca ni parecido al de ninguno, ¿no? Puede haber durado más años, ¿sí? O sea, porque yo tenía la opción de continuar ese camino. Obviamente tenía que buscar otras formas para continuar y para estar feliz y tranquilo, ¿no? Yo tomé la otra decisión de decir, no, voy a aceptar este llamado y voy a hacer esta parte. Y no significa que, ya acepté varita mágica y todo está bonito. Fueron otros años más, ¿no? ¿Pero qué? Definitivamente entendí que con ayuda la cosa cambia, la situación distintamente cambia. Y pasé por varios mentores y pasé por varios maestros, ¿no? Ojo, aún no los tengo hasta el día de hoy, sí. Y le digo, en verdad, nunca es un gasto, es una inversión lo que están haciendo cuando contratan a un profesional, a un buen profesional, obviamente, ¿no? Este, sea coach, terapeuta, psicólogo, consultor, el nombre que tú lo quieras poner, es una inversión, ¿no? Y te lleva ese salto y toma tu proceso, ¿no? El mío tomó años, totalmente. Y sigo aprendiendo hasta el día de hoy, ya desde otro lado. Totalmente de acuerdo contigo, Milko. La verdad es que el proceso personal de cada persona, hay personas que a lo mejor entran en shock y en días les cambia la vida porque es como, wow, ¿no? Me he dado cuenta de esto y pueden dejar todo ese lastre atrás. Y hay personas que necesitan un proceso de años porque hay muchas cosas que trabajar, es un proceso más lento, o sea, es que cada persona es un mundo y hay que respetarlo, ¿no? Y a veces necesitas parar, decir, oye, ahora necesito parar aquí, necesito descansar y ya lo retomaré, ¿no? Porque a veces también mover tanto también te puede como desubicar un poco en tu día a día y también, bueno, hay que continuar el día a día, ¿no? Entonces, a veces hay que parar, o sea, cada persona es un mundo y hay que respetar ese proceso y ya está. Te puede, puede llegar a agobiarte, sí. Sí. Sobre todo y lo digo, y también lo recomiendo, ¿no? Cuando trabajas mucho el tema emocional, más que el mental, este, toma tiempo y puedes sentirte como una montaña rusa. Yo lo he vivido, ¿no? Que sea la terapia o sea lo que tú hagas, cuando se está moviendo mucho, es como, estás rompiendo este hábito, ¿no? Obviamente las emociones que tenías y ese reencuadre de emociones, de nuevos hábitos y nuevas emociones, toma un tiempo. Y eso también está estudiado, que puede tomar 7 días, puede tomar 15, 21, 30 días, ¿no? Y estás así. Yo le he sentido que a Sí. veces, y yo decía, oye, pero si he dormido bien, no viene por eso, que me levantaba como que el hombre más feliz del mundo, a las horas me podía sentir súper triste, porque
internamente se está reencuadrando las emociones, dado el trabajo que he realizado. O sea, no es necesariamente en ese momento. Y obviamente, y eso al margen de, y he pasado por varios tipos de terapias, por eso también las conozco y por eso me gustan, que a veces toma más tiempo, a veces viene hasta por sueños, ¿no? Que comienza a hacer esos reencuadres, ¿no? Que te lanzas así, o tienes cierto tipo de sueños, o te vienen ciertas ideas, o sea, porque las emociones es parte de eso, ¿no? Y ahí es donde yo veo una gran diferencia, ¿no? Tú puedes controlar y cambiar pensamientos, sí, pero controlar emociones, no. No, no, tú gestionas las emociones, tú las transitas, las aceptas, pero tú quieres controlar las emociones, estás yendo por un camino, no sé qué piensas tú, Sandra, pero para mí es un camino que al final ellas están a controlar a ti. Tú pensaste que, qué bonito, esta emoción no la quiero sentir, ¿no? La metemos en este cajón, ¿no? Le pongo candado, la tiro al mar, ¿no? Y me olvido de ellas. Lo único que está haciendo es que se vuelva más grande y llega un momento que sea tan inconsciente para ti que te va a controlar a ti. Y tú no te has dado cuenta. Entonces, no vayan por ese camino. De verdad que no vayan. Traten justamente de aceptarlo, ¿no? De realmente enfrentarlo, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? De transitar ese dolor, ¿no? Es mucho mejor. Tiene un montón de aprendizaje. Y dentro de ese proceso, Sandra, es que si no vas, o que tú dices, no, no quiero ir con un terapeuta, con un apoyo profesional, tienes el otro terapeuta que digo que sí o sí no te puedes librar de él, que es la vida. La vida te va a poner a prueba. Entonces, si tú quieres poner ese, que es duro a veces, muy duro a veces, no, lo tienes ahí. O sea, ese terapeuta o ese coach o ese maestro, mentor, Nuestro, no, sí. maestro, no se va a ir. Ese va a estar ahí siempre y te va a enseñar siempre. Que sus métodos, formas no sean las mejores para ti, entre comillas, y puede ser duro, y puede ser así contra una pared, ¿no? Entonces digo, en vez de irme por acá, ¿por qué no me voy por acá, que puede ser más manejable, ¿no? Para mí tienes esas dos opciones, ¿no? La vida está y la vida es maestra. Entonces, es lo que decimos, tú puedes traspasar ese aprendizaje que te da la vida solo, intentando gestionar las emociones como puedas, o si ves que hay conflictos internos en ti, ir de la mano de un mentor, de un coach, de un profesional que te ayude, te enseñe a gestionar esas emociones, a desgastarlas, porque para mí las emociones al final son energías que te traen un aprendizaje, te traen un mensaje y hay que desgastarlas, hay que conocer las emociones, conocerlas, saber el mensaje que tienen para ti, desgastarlas y trabajarlas, ¿no? Entonces, si estás acompañado de una persona que te enseña a gestionarlas, genial, porque la vida te las va a poner y cada vez te las va a poner más complicadas para que te des cuenta. Entonces, si haces el camino solo, evidentemente es un camino lleno de espinas, lleno de piedras. Si lo haces acompañado de un mentor, de un coach o de un profesional, pues te enseña a quitar esas piedras, a pasar a través de las espinas o podarlas, da igual, la herramienta que haga falta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la vida va a estar ahí, te va a enseñar lo Sí que o sí, necesites para que al final aprendas, o sea. tal cual. Ahora, es como tú dices, y ojo, que no se malentienda, ¿no? No es que ya no va a haber espinas, sino que vas a saber cómo cortarlas, cómo sortearlas, cómo manejarlas mejor, nada más. Yo lo pongo como si estuvieras en el colegio, ¿no? Cuando tú vas al colegio, tú tienes un maestro, tú te guías por el maestro, aprendes de él y de los libros. Ahora imagínate que haces lo mismo sin libros y sin maestro. Lo puedes hacer, sí, autodidacta. ¿Es más doloroso? Sí, te lo puedo asegurar que es mucho más doloroso. Porque al final te van a decir, ok, mijo, tienes que pasar esos exámenes, ¿no? Al bimestre, semestre, cuatrimestre, como lo quiera manejar. Pero tienes que pasar tu examen para recién aprobar el año y pasar al siguiente grado. Eso no se va a cambiar, esa es la vida, ¿no? Entonces, yo prefiero que un maestro me guíe, ¿no? Un Claro, libro. yo aquí haría una puntualización, ¿no? Porque tú vas a la escuela, aprendes y luego tienes el examen. La vida no, la vida tienes que pasar el examen, si lo apruebas genial y si no, es cuando tienes que pedir ayuda. Sí, O claro. sea, la vida te presenta el examen sin haber estudiado
estudiado ni nada y apáñatelas. Entonces, bueno, si tienes herramientas, podrás superar ese examen y si no, pues tienes que pedir ayuda si quieres superarlo al final, ¿no? Correcto, es que es así, pues, ¿no? Y es Sí, más, si me quiero volver un poco más filosófico, tú no sabes cuántos exámenes tienes que dar. no. Eso es lo más chistoso, ¿no? Digamos, salvando la distancia con el colegio, ¿no? Tú en el colegio sabes que tienes que dar, no sé, 4 exámenes, ¿no? O 5, o 10, igual en la universidad lo mismo, tú sabes, ¿no? Acá no sabes. Acá no sabes. Entonces, es más incierto aún. Entonces digo, si tienes esa incertidumbre, pero sabes que tienes que pasar exámenes, ¿por qué no con una ayuda? ¿No? Claro, Ya prepárate. ves, prepárate, sí, porque siempre hay que prepararse, hay que hacer un trabajo como todo. Tú tienes que hacer un trabajo, ¿no? Igual con el colegio. Tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer las tareas. Por eso la similitud con el colegio, ¿no? Tú tienes que hacer eso, tú tienes que dar tu parte de siempre estar estudiando, varias materias, varias cosas, acabas conociendo, es lo mismo, ¿no? Pero prepárate, porque encima la vida no te va a decir, con la diferencia del colegio que te dicen, ah, Sandra, el lunes tienes examen de historia. La vida no te va a decir eso. El examen te llega, ¿no? Y no sabes de qué. La vida, sales a la calle y te lo encuentras y dices, hostia, que me ha Exacto, pillado por sorpresa, ¿qué hago ahora con esto, no? tal cual, ¿no? Y a veces, dentro de esta metáfora, a veces es el mismo día y te toma como 7 asignaturas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como que, uff, Sí. dame un respiro. O sea, yo lo sentí así como que, quiero respirar, dame 2 segundos para respirar. Y dice, no, 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 vamos para la siguiente, ¿no? Entonces, y por eso a veces sentimos, y creo que todo el mundo lo ha sentido, pues, ¿no? De que como que dame un respiro en el sentido oye, hoy me ha pasado esto malo, otro malo, otro malo, otro malo, como que te están poniendo a prueba por varios lados y crees que todo salió mal, ¿no? No es que todo salió mal, sino que no tuviste una buena gestión, Claro. ¿no? Obviamente no tiene que ser todo perfecto, ¿no? Porque, a ver, yo sé que en España lo miden del uno al 10, si no me equivoco las notas, ¿no? No siempre vas a sacar un 10. Sacarás un 6 en un momento, sacarás un 7, sacarás un 4, pero te hará ver que decir, ok, ¿dónde tengo que poner mi foco? Lo mismo pasa en la vida. Acá tengo, digamos, la maestría, por decirlo de cierta manera, o me fue muy bien, aprendí bien, entendí bien, correcto. Y otras, acá es donde tengo que poner mi foco y digo, no, acá reprobé, pues no fue lo mejor. Entonces, acá tengo que seguir estudiando, acá tengo que seguir aprendiendo, acá tengo que buscar más ayuda, más conocimientos. Y lo bueno es que ahorita Sandra está a la mano. O sea, no es como antes. Me imagino como te ha pasado a ti, cuando yo comencé, no había. Y te digo la diferencia, en Perú no había menos terapeutas, o era mucho más clandestinos, muchísimo, mucho más clandestinos. Yo conocí mucho, justamente ese 2007, por ejemplo, que les comento, fue cuando me fui a España. Y obviamente veo la diferencia en ese momento en España. Había centros holísticos en el 2007, con el Perú. Si había uno, por decir mucho, ¿no? Todo era mucho más escondido y era mucho más puntual, era puntual. En España, en Barcelona, yo no encontraba, no tengo en cada esquina, pero sí encontraba muchos para elegir. Yo en el camino que hacía desde mi piso hacia la universidad, habrían 3, 4, sin ningún problema. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Sobre todo pero la parte de Cataluña, que está muy tocando a Europa. Ya la parte del sur de España, ahora sí, pero hace años atrás no era tan común. Ahora poco a poco sí, ¿no? Pero al estar que en Europa pues fueron los precursores quizá, ¿no? De todo este tipo de terapias, pues sí, pero claro, ahora sí que está en auge el crecimiento personal, el coaching, bueno, hay un montón de libros de autoayuda, hay muchísima información que puedes consumir. Lo que pasa que, bueno, igual que hay mucha información, también hay desinformación, entonces tienes que quedarte al final con lo que te vibre, ¿no? Con aquello que digas, esto sí, porque ya tú sabes que cada información lleva una energía. Si esa información no es correcta, al final también termina perjudicándote a nivel energético. Entonces, tienes que valorar muy bien qué es lo que lees, qué es lo que consumes y algo que te vibre a ti y te haga sentir bien, porque hay literaturas o información que lees en internet que dices, wow, esto me da más miedo y más angustia, ¿no? Esta información que estoy leyendo
que otra cosa. Entonces, bueno, hay que tener claro qué es lo que lees y lo que no. Pero sí, sí, ahora hay mucha información y el tema del crecimiento personal está en auge, por lo tanto hay que aprovecharlo. Es momento ahora de meterte ahí, de profundizar tus emociones, de gestionarlas, porque al final lo que queremos es vivir, ¿no? Y ser felices. Tal Y cual. O sea, ahorita que te dan la excusa de que no sabes, no, eso es una excusa. Totalmente, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, ¿no? Hay muchos más libros al respecto. Uf, mucho más libros, mucho más, está YouTube, por ejemplo, puedes encontrar miles de charlas, miles mira, charlas, cursos de todo. Obviamente siempre hay algo, como tú dices, tú parte de lo que resuena contigo, no solo lo que resuene, sino lo que tú tienes que discernir esa información, porque no todo es contigo, o sea, es como decir, ¿no? Es como, tú no puedes aceptar toda la información porque sea el mentor, pero si no va contigo, o sea, es tu parte de discernir, es tu parte de resonar. Quizás ahí también te está diciendo, ok, no estoy preparado para esta información. Y le pongo un ejemplo claro. No sé si tú conoces o has escuchado el Kybalión. Es un libro así, mm, ¿ya? sí. Lo he leído 3 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez que me lo dieron para leer, una maestra me lo dio para leer, no lo entendí, Sandra. Y no porque Mm, no sea inteligente ni nada, no, no, no va por ahí. No estaba preparado. Lo entendí después que no estaba preparado para entender la información. La segunda vez, lo entendí un poco más. Tuve que leerlo, y ojo, te estoy hablando que pasaron quizás 10 años o más entre lecturas, mm, entre esas 3 lecturas, porque no estaba preparado para entender el trasfondo de lo que me estaba queriendo de dar esa información. Leía simplemente palabras, las entendía, sí. obviamente, pero no entendía más sentido. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con lo que consumimos, pero que no encuentras esa información. A ver, nosotros, por ejemplo, Sandra y yo estamos en las redes sociales, van a encontrar en YouTube, o sea, van a encontrar miles de libros, o sea, no hay excusa para no encontrar información. Mm, Ustedes tienen que discernir esa información, porque lamentablemente, como tú dices, Sandra, también hay mucha desinformación y hay mucho, lamentablemente, como pasa en todos los lugares, hay mucho farsante y mucho charlatán que se aprovecha de esa desinformación, ¿no? Para otros fines. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Y obviamente con las redes sociales ha aumentado también esa parte, pero no hay excusa para no quedarse en su sitio y decir, ah, no, no sé qué hacer. Ahí la tienes, a lo que antes no existía. O sea, sí veo mm, una diferencia enorme con eso. Antes no existía. O sea, yo lo conocí, como te digo, en mi caso, cuando estuve en España, porque tuve la suerte de irme por otros motivos a España, ¿no? Porque en Perú en ese momento no había, no conseguía ni siquiera unos libros, porque no era nada común, no estaba abierto, no es lo que se buscaba. Entonces, obviamente, yo también entiendo, las librerías no habían negocio, pues, hablar sobre desarrollo personal hace 15 años, mm, por lo menos en el Perú. No, pues no era negocio, definitivamente, entonces no traían libros de ese tipo. No es que no existían. Y así pasa, y así va cambiando. Entonces, ojo también con eso, bueno. mm. Pues Mico, Mico, súper interesante todo lo que nos has compartido. La verdad es que lo que me has compartido de las técnicas que usas y tal, ¿no? O sea, que estás mezclando diferentes técnicas, depende de lo que necesite cada persona, pues es súper interesante. Integrando, no mezclando, integrando. Bueno, integrando, que me refiero que un día haces un transgeneracional, otro día haces a lo mejor pues una biodescodificación, siempre basado en el coaching, ¿no? Con preguntas estratégicas al final, ¿no? Totalmente. Las preguntas poderosas hacen que la persona llegue a su solución, ¿no? Cuando te hacen una pregunta y que no te has hecho nunca, porque el coach al final lo que hace es hacer preguntas que tú no te haces. La- Entonces, cuando te las hacen una preguntas pregunta incómodas. sí, que tú no te haces, la información te llega de dentro y es mucho más poderosa esa información interna que una información externa, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, es súper interesante el cómo manejas las sesiones y me ha encantado esta charlita contigo y compartir toda esta información.
Además, ahí Sana, simplemente para complementar, es que hablamos simplemente solamente de esta primera etapa de reconocer, ¿no? De reconocer, de recordar, ¿no? Y de ahí pasa de decir, ok, porque me dicen, ¿no? Milko, ya, ok, ya reconozco, ¿no? Ya recuerdo todo, ¿recuerdo o reconozco, ¿no? Y de ahí, y ahí viene esa parte de entre aceptación, entre perdón y liberación, ¿no? Esa parte intermedia, ¿no? Este, y más que, sobre todo cuando les hablo de perdón, digo, no es que tengas necesariamente que perdonar a alguien. Si lo quieres hacer, genial. Y la persona puede estar o no a tu lado o puede estar en este mundo o no. Es perdonarte a ti. Es como tú te has hablado, es como tú te has tratado. O sea, eso a veces no nos damos cuenta. Nos tratamos y nos hablamos tan mal. Digo, pongo la palabra perdón entre comillas, ¿no? Es como tú te hablas, o sea, cambia tu manera de tratarte y de hablarte, ¿no? Sí. Parte mucho por ahí, ¿no? ¿Y para qué? Porque terminas en esa parte, cuando digo esa parte de liberación es cuando realmente siento que cierras ese ciclo y tomas esa conciencia. ¿A qué punto? Como cualquier experiencia, por ejemplo, con cualquier trabajo, ¿qué haces tú? ¿Cómo ganas experiencia? Es porque le incorporas a ti. No significa que nunca más te va a volver a pasar. Te va a volver a pasar. Lo que pasa es que ya lo manejas distinto porque incorporas esa experiencia. Hay veces, hay veces que dices, ya ni siquiera lo tienes que pensar porque dices, ah, ya sé cómo resolver esto. O sea, ya ni siquiera es un problema para ti. O a veces simplemente es un pequeño problema que lo resuelves fácilmente porque ya incorporas esa experiencia a ti. Ahí te das cuenta que has tomado conciencia. Cuando no es que dices, uy, no tengo que volver a pasar esto varias veces. Y lo que hablamos de la vida, ¿no? La vida te lo va a poner, porque es tan sabia que te va a decir, no, Sandra, no has aprendido. Acá te lo pongo de nuevo, y acá te lo pongo de nuevo, y acá te lo pongo de nuevo, porque no has terminado de aprender o tomar la conciencia completa, ¿no? Ujú. Entonces, que entiendan que es todo un proceso, no es que, ah, tomé conciencia, no, sino, ok, parte ahí, pero es todo un proceso para llegar a ese punto de realmente liberarte de esa situación. Y lo otro es que, donde sí se marca la diferencia es, no le tengan miedo al dolor. El dolor es parte del proceso, pero y obviamente trae mucha enseñanza el dolor, pero el dolor tiene algo muy característico, tiene un inicio y un final, siempre. Y ojo, cualquier dolor, el dolor físico, mental, emocional, espiritual, siempre tiene un inicio, siempre tiene un final. El tema es que cuando no tiene un final, es cuando has pasado a sufrimiento, y ahí comienza el problema. Realmente ahí Ujú. comienza el problema. En el caso del dolor, no, te está mostrando. Lo que pasa es que como que, ¿qué queremos hacer? Lo queremos evitar, no queremos sentir, no queremos que nos duela tanto. No lo eviten. Ahí comienza a entrar una resistencia, ¿te das cuenta? Ujú. Claro. Y ahí comienza el sufrimiento, te lleva al sufrimiento y bueno. Entonces, mi consejo siempre es, antes de llegar a todo eso, lo bueno que todas las emociones, buenas o malas, siempre nos avisan. Siempre. El cuerpo te avisa, te da esta primera alerta, ¿no? Cuando sientes estrés, te va a decir, algo cambió. Entonces, ¿por qué no paran en ese momento? Yo lo que digo es, paren y cambien lo que están haciendo. Por ejemplo, es como si yo estuviera conversando contigo frente a frente, siento algo raro y te digo, y me invento una excusa. Digo, Sandra, ¿me das un minuto? Quiero ir al baño. Me estoy inventando cualquier cosa. Ese freno hace que obviamente, uno, cambies la situación mentalmente y te da tiempo para respirar, regresar a ti y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que me hizo sentir esto? O sea, reconocer qué emoción es. Y después decir, ¿qué me hizo sentir esto? Fue lo que me dijo Sandra, la manera, o sea, el tono de voz, pero no por Sandra, sino qué me hizo recordar. O si fue algo de Sandra, o fue la situación, o fue lo que pasó, no lo sé. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Obviamente esto es práctica también, no es de la noche a la mañana, obviamente, Ujú. ¿no? Pero lo que le digo es, si ustedes ponen ese freno en ese momento, créeme que y reconocen qué emoción y qué pasó detrás y hacen este autocuestionamiento, autoanálisis, van a comenzar a gestionar mejor sus emociones. No las dejan que las gobiernen, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Ah, sigue ahí, me sigue molestando y lo sigues sintiendo y te estás estresando más, te estás generando más ansiedad y tú sigues ahí, ¿no?
cámbienlo. O sea, tienen la posibilidad, hagan este giro de 180, ¿no? Y hagan este cuestionamiento. Sí, al final es darse cuenta de lo que sientes, frenar, parar, escucharte y analizar. Pero como funcionamos en piloto automático, eso lo dejamos de lado y al final sentimos que algo nos duele e intentamos taparlo, pues bueno, o fumando, o comiendo, o viendo Netflix, o con sexo, o con cualquier otra cosa. Pero en el momento en que si sientes, frenas, paras y te escuchas, de ahí sacas mucha información, que es lo que estás diciendo. Hay que, sí o sí tiene que ser así. No hay otra manera para poder aprender y gestionar la vida al final, ¿No? ¿no? Así es. Y son segundos, o sea, como te digo, en este ejemplo tonto, ¿cuánto tiempo te costó? O sea, y yo puedo estar conversando con mi pareja y va a hacer lo mismo, ¿no? Puede decir, oye, me hace un minuto, quiero hacer esto, o, como te digo, el baño, se me ocurre, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te costó? Entonces, en ese momento vas al baño, te mojas la cara, estás pensando, no pasó nada, no cambió mucho. O sea, en verdad sí cambió mucho, pero en tiempo no fue gran cosa, pues, ¿no? Claro, como tú dices, preferimos evitarlo, preferimos taparlo, hacer otras cosas, o simplemente, eso no pasó, ¿no? No estoy sintiendo esto, ¿no? O no hacerle caso. El cuerpo siempre te habla, siempre, pero ya si lo queremos escuchar, es otra cosa, ¿no? Eso ya Claro, claro que sí. depende de nosotros, pues, ¿no? Muy bien, Milko, llevamos más de una hora. Se nos ha pasado el tiempo volando. Volando. O sea, súper interesante todo lo que nos has compartido, la manera que tienes de trabajar, el cómo gestionar, ¿no? Toda esa información que nos has traspasado de cómo gestionar las emociones ha sido súper, súper interesante. Y me ha encantado conocerte un poquito más, porque bueno, yo te conocía, pero no esas profundidades. Y me ha encantado. Vamos a tener que tener otra charla tú y yo. Vamos a tener que tener una charla. Tendremos otra charla, Sandra, no, no hay Tendremos problema. otra charla. Además que como te digo, se vienen novedades. Yo sé que también de tu parte también se vienen novedades, así Así que es. les digo a todo el mundo que esté atento a tus redes, a mis redes, y bueno, tendremos más charlas porque obviamente hay mucho más que contar definitivamente. Sé que podemos ir hablando de esto porque en verdad es un mundo, además que como tip de pase es tener muchas anécdotas, y obviamente siempre es para que lo vean, para que crezcan, ¿no? Es una forma siento, de compartir con el resto de las personas que es posible, ¿no? Porque a veces se sienten como que aislados, pues, ¿no? Y bueno, Mm. hay mucho que conversar, pues, ¿no? Y sé que podemos estar conversando eternamente, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí y otro día pues hacemos una segunda parte, Totalmente, me porque gusta. hay mucha información que compartir y que explicar y como tú dices, a través de las anécdotas también las personas aprenden a decir, ostras, pues a mí me pasó esto también y ahora entiendo por qué y Claro, se está muy bien. identifica. Sí, Sí, claro, sí. se identifica, oye, a mí me pasó esto, o lo que dice Milko, lo que dice Sandra es así, pues, ¿no? Claro, o no soy el único, ¿no? No sé, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Nada más que agradecerte, Sandra, por ese espacio, por este tiempo, ¿no? A todos los que nos han escrito por ahí, nada más que agradecerles, ¿no? Y encantado de estar acá, las veces que sea necesario. Pues un placer, Milko, de haberte tenido aquí, de haber venido a mi casa a tomar un té, tú un agua y un té. Un, un café virtual, bueno, ya lo tomé en la mañana, pero bueno, muchísimas gracias a ti, Sandra, por esta invitación, por compartir este espacio conmigo y bueno, encantado de estar acá, pues, ¿no? Muy bien, pues acepto tus gracias, te digo que ha sido un placer y nada, no, que ya quedaremos para tener otro ratito, Vale, ¿vale? nos Pues vemos. nos despedimos aquí, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Excelente fin de semana. Un fuerte abrazo acá a la distancia y Gracias. nos estaremos Igualmente. viendo. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.